bien, le damos la bienvenida a nuestro colega, bueno, ya amigo de la casa, Julián Blechman, para hablar un poquito de economía. Yo recién, te comentaba, ¿no?, que algunos analistas pronostican que la Argentina va a tener un crecimiento de entre el 3 y el 3,5% este año, pero Julián detrás de cámara me hacía así que no con la cabeza y quiero que me expliques por qué. Julián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Efectivamente, decimos que no porque el FMI ya está diciendo que no. Y el FMI, que apoyó las medidas del gobierno actual, planteó la semana pasada que la economía defraudó, utilizó esta palabra, defraudó durante el famoso segundo semestre, y que por lo tanto ellos reducían la expectativa de crecimiento del 2,8 al 2,2%. O sea que ya el FMI, que es un organismo alineado con las políticas del actual gobierno, plantea eso. La consultora de riesgo Moody's, ¿qué plantea? Algo parecido. Dice que la economía en la región va a caer, no va a caer, pero va a reducir su crecimiento en gran medida por el bajo crecimiento de Brasil y Argentina. O sea que tenemos organismos de vuelta, alineados. No estamos hablando de organismos kirchneristas, no estamos hablando de organismos opositores que ya están planteando dudas. Pero Moody's es la única calificadora de riesgo que también prevé o que se suma a las previsiones del FMI o es la única o Standard & Poor's también, por ejemplo. No, son siempre 5 calificadores de riesgo que básicamente lo que miden es el riesgo país, la sobretasa de interés sobre la tasa LIBOR, que es la de Inglaterra, que es la que fija la tasa de interés, y en gran medida determina bastante las expectativas del mercado, ¿no? Generalmente, vamos a decirlo, no son precisas en los pronósticos, pero inciden muchos en las expectativas, ¿no?, de los empresarios y de los economistas. Así que podemos plantear que incluso, aun cuando ellos plantean un crecimiento, en el caso del FMI decíamos del 2,2%, lejos de ese 3,5%, ese crecimiento es menor de este 3,5%, y no nos olvidemos que el FMI planteó para el año pasado una caída de solamente el 1%, cuando la caída llegó casi a los 3 puntos. O sea que el FMI también erra en los pronósticos. Realmente, bueno, pero el FMI se corrigió en su informe. Sí. Porque el año pasado, bueno, como vos lo estás diciendo, había pronosticado una mejora, por lo menos más notable para este año, y después modificó el informe, bueno, en el último, ¿qué fue? A fin de año. Sí, en octubre. Ellos plantean siempre 3 informes donde van corrigiendo. Esto es normal en la economía, digamos, hacer correcciones del crecimiento. Pero para toda la región en general, para Argentina, Brasil. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, estas correcciones en el crecimiento, casi siempre, cuando son gobiernos que adoptan las políticas que plantea el FMI, siempre las expectativas son mejores que, digámoslo, durante el gobierno anterior, las expectativas del FMI siempre iban a la baja, es decir, el crecimiento era mayor a lo que pronosticaba el FMI durante los últimos años. Y ahora, el año pasado, la caída fue mayor a la que pronosticó el FMI, es decir, que es un organismo que trabaja alineado con este gobierno. ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno responde a los pedidos del FMI, que tienen que ver con qué, con apertura importadora, devaluación, quita de retenciones, todos pedidos que hizo el FMI en sus informes, no son pedidos expresos, pero habla de cuáles son sus sugerencias y que el gobierno adoptó. Son los pedidos de ajuste que siempre hace el FMI. Efectivamente. ¿No? El clásico del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿estás de acuerdo? Bueno, dijiste que estabas en desacuerdo con el crecimiento del 3%, vamos a redondear en 3,2%, ponerle para la Argentina este año. También lo que adelantaron los consultores es que habrá una baja en la tasa de interés. ¿Con esto estás de acuerdo o en desacuerdo? Bueno, también ahí, digamos, uno puede plantear dudas. En principio, digamos, vamos a decirlo, ¿no? Los economistas muchos juegan de astrólogos, no lo somos, digamos. Básicamente podemos prever algunas cuestiones. A ver, ¿en qué se basa la tasa de interés? Uno de los elementos que toma es la inflación, ¿no? Es decir, si la inflación va a ser, como plantea el gobierno, entre el 12 y el 17%, es posible que la tasa vaya bajando, ¿no? Ahora, ya hay muy pocos que respaldan esta idea de que la inflación va a estar entre el 12 y el 17%. Lo planteabas, Vicky, que ya las expectativas del mercado, del relevo que hace el BCRA sobre, digamos, organismos de vuelta, alineados al gobierno, generalmente consulta a bancos que están en sintonía con el gobierno, ya hablan de una tasa de inflación del 21%, con lo cual es raro que la tasa de interés vaya bajando con estos niveles de inflación. Ahora, ¿no? el gobierno adelantó que se estima una inflación de entre el 12 y el 17%. ¿Cómo va a inferir en esto, por ejemplo, el nuevo cuadro tarifario que anunció Aranguren esta semana y los aumentos que se vienen en los servicios públicos para todo el 2017? Esa es la pregunta, y esto está vinculado con lo que planteábamos sobre el crecimiento, digamos. Si uno piensa que la inflación difícilmente baje y el gobierno está planteando que las paritarias no deberían ir por encima de lo que ellos estiman como la inflación, bueno, lo que vemos es que son políticas muy parecidas a las del año pasado que nos llevaron a una recesión, con lo cual uno plantea, bueno, ¿cómo se va a dar este crecimiento? Sí, como vos planteás, Vicky, allá se dieron aumentos en el combustible, 8%, peajes, 50%, en prepagas aumentaron 6%, y ahora la electricidad un aumento promedio del 100%,
frente a salarios que, lo dijo la CGT, el año pasado perdieron un 8% en el poder adquisitivo. Sí. Y que este año, sí, tenemos en cuenta que el gobierno plantea restringir las paritarias a no más de por encima del 17%, frente a una inflación que lo decíamos, ¿no? Ya para los organismos alineados al gobierno hablan de un 21%. Bueno, estamos viendo que nuevamente va a caer el poder adquisitivo. Y si cae el poder adquisitivo de la población, cae el mercado interno, cae el consumo y la el mercado producción interno. Y toda la cadena, ¿no? Que explica, lo decíamos más de una vez, el 80% de la economía. El 80% de la economía nacional se explica por el consumo, por todo lo que tenga que ver. El trabajo de las pymes, ¿no? Que es fundamental para... Las pymes emplean al 75% de los empleados. O sea que las medidas ortodoxas que sigue tomando el gobierno, al igual que el año pasado, generan un manto de dudas sobre este supuesto crecimiento, este optimismo que hay sobre un crecimiento importante del 3,5%, que recordemos, igual es sobre una base muy baja, porque como el año pasado la economía cayó un 3%, un crecimiento del 3% lo que haría es casi equiparar lo que se perdió, ¿no? Exactamente. Recuperar lo que se perdió el año pasado. Ahora, no puedo evitar preguntarte sobre la implementación del sistema de precios transparentes, ¿no? Sí, que entró en vigencia esta semana. Justamente como se registraron aumentos en los pagos en cuotas con las tarjetas de crédito de hasta el 70% en algunos productos. Impresionante, sobre todo los pagos hasta en 24 cuotas, ¿no? Sí, por supuesto. Quería justamente consultarte si existe la posibilidad de que el gobierno se echase atrás con esta medida. Mira, porque la verdad que las quejas son muchísimas. A ver, vamos por partes. Es muy difícil saber eso. Sí podemos decir que hay que darle un tiempo para ver cuál va a ser el efecto de esta nueva política, porque en principio, como vos lo planteabas, Vicky, no has tenido un resultado importante. Lo único que va a hacer es que la gente gente también me consuma menos. Por supuesto. Lo que pasa es que se plantea que, sumado a la recesión, digamos, y esta idea del descuento en efectivo, es posible que las cadenas, en la medida que vean sus ventas descender fuertemente, empiecen a bajar los precios de contado. Claro, está bien, pero a ver, te voy al ejemplo de, no sé, que tenés que comprar una heladera, un aire acondicionado, un producto caro, lo tenés que comprar de urgencia. Si no tenés el dinero en efectivo, porque vos lo que estás diciendo, sí, está bien, es lógico. A ver, la idea del gobierno es que bajen los precios al contado. Está todo perfecto. Ahora, si nos referimos a productos caros de por sí, muy caros de por sí, que ponele que bajan el precio del contado, pero ¿quién tiene en la mano 10.000 pesos? Exactamente. Para pagar algo de una, ¿viste? Vicky, lo que planteas es exacto, digamos, ¿no? Si uno piensa que el INDEC plantea que el sueldo promedio es de 12.000 pesos mensuales, bueno, uno pensaría, como decís, cualquier electrodoméstico no está por debajo de los 8.000 pesos. Claro. Y la gente, las 12 cuotas no era una operación financiera que se ponía contenta por ganar la tasa de interés que teóricamente no le cobraban, sino que no podía acceder de otra forma sin el precio, digamos, pagado en plazo. Entonces, lo que vos planteás, Vicky, es cierto. Es decir, es muy difícil que el consumo aumente en la medida que la gente necesita de estas cuotas y encima ahora se lo aumentan. Totalmente. Pero es cierto que la única forma que teníamos hasta ahora es financiarnos. Porque, a ver, con todos los aumentos de todo, porque te vienen de distintos frentes, lo único que te quedaba para ciertas cuestiones era pagar con tarjeta de crédito. Y no estoy hablando solamente de irte de vacaciones, pagarte un pasaje, darte algún gustito, sino tener que pagar cosas necesarias para la vida diaria, ¿no? Sí, claro. Por eso mismo, a ver, si el objetivo del gobierno era que se reduzca el precio de contado, es muy, es muy temprano para evaluar si efectivamente te va a suceder eso. Ahora, de lo que hay pocas dudas es de que esto va a perjudicar los niveles de venta. Porque es lo que vos planteás, Vicky. Mucha gente accede a las 12 cuotas no porque aprovecha que no tienen interés, sino porque es la única forma que tiene de acceder a un electrodoméstico. Seguro. Entonces, bueno, lo que estamos viendo de vuelta, ¿no? Es un gobierno que está profundizando el modelo ortodoxo, el modelo que implementó el año pasado, que nos llevó a estos resultados, y que entonces, de vuelta, por eso planteamos nuestras dudas sobre por dónde va a venir esta recuperación de la economía. Más allá de que, como decíamos, la base sobre medición, que es interanual, es muy baja, la caída del 3% alcanza con volver a los niveles de principio del año pasado como para crecer un 3%, pero, bueno, el gobierno nuevamente plantea la obra pública. La obra pública mueve el 15% del PBI, y hay que ver si tiene efectividad, porque el año pasado lo que se demostró es que, más allá de sus deseos, también había una gran inoperancia, digamos, ¿no?
De hecho, hace un mes echaron a Daniel Chain, el secretario de Obras Públicas, demostrando que efectivamente también hay una crisis en la gestión ahí. No es solamente un tema de reducir el déficit fiscal, de congelar la obra pública para reducir el déficit fiscal, sino que también tienen dificultades de gestión, claramente, la obra pública. Claro. Y con respecto al agro, sin dudas que el agro es el motor de la economía en la Argentina, y más ahora que es un modelo orientado a la primarización, es un modelo que, digamos, desestima la producción industrial y sobre todo apuesta al agro. Pero bueno, ya vimos las inundaciones, eso quitó un 10% de la cosecha. Y por otro lado, siempre lo decía Aldo Ferrer esto, el agro, incluso con la agroproducción, es decir, todos los aceites, todo lo que se produce en función del agro, no emplea más del 30% de los trabajadores. Con lo cual eso puede medir el PBI, puede hacerlo subir, pero no se va a notar en el grueso de la población, ¿no? Gracias, Julián. Gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene nuevamente. Hacemos una nueva pausa, mediodía 23, no te vayas, que ya volvemos y encaramos el último bloque de este noticiero.